Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado la muerte con temor e incertidumbre. La idea de que un día todo termine, de que la existencia se disuelva en la nada, ha sido fuente de angustia para muchas generaciones. Pero, ¿y si la muerte no fuera el fin? ¿Y si, en lugar de ser una extinción, fuera un tránsito, un umbral hacia otra forma de existencia? Las enseñanzas espirituales de las grandes tradiciones han señalado que la muerte no es un evento abrupto, sino un proceso. Un pasaje en el que la conciencia, aquello que realmente somos, se desprende del cuerpo físico y continúa su viaje. El libro tibetano de los muertos describe este tránsito como un momento de profunda transformación, en el que el alma enfrenta la posibilidad de despertar a su verdadera naturaleza. Desde esta perspectiva, la muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Un recordatorio de que la vida en la materia es solo un capítulo dentro de un viaje mucho más vasto. Cuando comprendemos esto, el miedo comienza a disolverse. La angustia de la pérdida, la incertidumbre sobre el más allá, la desesperación ante lo desconocido, todo se atenúa cuando aceptamos que la conciencia no se apaga con el último aliento. El cuerpo es transitorio, pero lo que somos en esencia no nace ni muere. Es la chispa de lo eterno, viajando a través de distintas formas y experiencias, aprendiendo, evolucionando. La muerte, entonces, no es el fin de la vida, sino una transición, un umbral que nos conduce a nuevas realidades. Un despertar que, lejos de ser una desaparición, es una transformación. Pero para cruzar este umbral con claridad, es necesario comprender su naturaleza. Es necesario saber qué ocurre en ese instante sagrado en el que la conciencia se separa del cuerpo y comienza su viaje hacia lo desconocido. Es necesario reconocer la muerte no como un castigo ni como un accidente, sino como un pasaje esencial dentro del gran ciclo de la existencia. Porque solo cuando entendemos la muerte, comenzamos realmente a comprender la vida. Cuando la vida en el cuerpo llega a su fin, la conciencia no desaparece, sino que entra en un estado de transición. En la filosofía tibetana, este estado es conocido como bardo, una palabra que significa intervalo o estado intermedio. Se dice que el bardo es el puente entre una vida y la siguiente, un espacio donde la conciencia se desprende de su identidad terrenal y enfrenta su verdadera naturaleza. El libro tibetano de los muertos describe 3 bardos principales que experimenta el alma después de la muerte. El primero es el bardo del momento de la muerte, cuando la conciencia se separa del cuerpo físico. En este instante, aquellos que han desarrollado claridad espiritual pueden reconocer la luz clara, la manifestación pura de la conciencia primordial. Para ellos, este es el momento de la liberación, la oportunidad de trascender el ciclo del renacimiento y fundirse con la realidad última. Pero para la mayoría, la confusión y el apego a la existencia material hacen que esta luz pase desapercibida y el alma continúe su viaje. El segundo es el bardo de la realidad, el estado en el que la conciencia experimenta visiones intensas y simbólicas. Estas visiones no son ajenas, sino proyecciones del propio ser. Se dice que aquí aparecen deidades pacíficas y coléricas, manifestaciones del inconsciente profundo. Aquellos que comprenden que estas imágenes no son externas, sino reflejos de su propia mente, pueden liberarse del miedo y trascender este estado. Pero si la confusión persiste, el viaje continúa. El tercer y último es el bardo del renacimiento, donde la conciencia, aún atrapada en el ciclo del samsara, se siente atraída por nuevas formas de existencia. En este punto, el karma acumulado durante la vida anterior juega un papel fundamental, determinando la dirección del próximo renacimiento. Aquí, los deseos, los apegos y los temores guían a la conciencia hacia una nueva experiencia de vida. Para quienes no han cultivado la claridad, el renacimiento es impulsado por la inercia del pasado. Para quienes han despertado, existe la posibilidad de elegir con sabiduría su próxima encarnación o incluso de trascender el ciclo del renacimiento por completo. Comprender estos estados intermedios no es un ejercicio teórico. Es una preparación para la vida misma. Porque lo que ocurre en el bardo no es más que un reflejo de lo que ocurre en nuestra mente cada día. Nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras proyecciones, todo lo que llevamos dentro se manifestará con mayor intensidad cuando el cuerpo ya no sea un refugio. Si vivimos con conciencia, si cultivamos la claridad y el desapego en el presente, estaremos preparados para reconocer la verdadera naturaleza del bardo cuando llegue el momento de cruzarlo. Porque la muerte no es el fin,
sino un tránsito. Y en ese tránsito, la conciencia sigue creando su destino. Cuando el cuerpo se apaga y la conciencia entra en el estado de transición, una revelación se despliega ante el alma. La realidad que creíamos conocer no era más que una ilusión. Todo lo que identificábamos como sólido y permanente, nuestra identidad, nuestras posesiones, nuestras relaciones, se desvanece como un sueño al despertar. Y es entonces cuando surge una de las grandes preguntas: ¿qué es real y qué es solo una proyección de la mente? Las enseñanzas espirituales nos advierten que la muerte es un espejo. No nos enfrentamos a un destino desconocido, sino al reflejo de todo lo que llevamos dentro. La mente, liberada de los límites del cuerpo, comienza a proyectar con total intensidad los estados internos que cultivó en vida. Para aquellos que han vivido en paz, con claridad y compasión, la transición será serena, como un río que fluye suavemente hacia el océano. Pero para quienes han estado atrapados en el miedo, el apego y la confusión, el bardo puede convertirse en un laberinto de ilusiones aterradoras. En este estado intermedio, la mente crea escenarios vívidos que parecen tan reales como la vida terrenal. Se dice que los seres que aparecen en el bardo, figuras luminosas o entidades temibles, no son externos, sino emanaciones de nuestra propia conciencia. Las tradiciones tibetanas explican que las deidades pacíficas y coléricas que se presentan en este estado no son fuerzas externas que juzgan o castigan, sino aspectos internos de la psique que finalmente emergen sin el filtro del cuerpo físico. Este entendimiento nos lleva a una conclusión poderosa: la forma en que experimentamos la muerte está determinada por cómo hemos vivido. Si pasamos la vida aferrados a la identidad del ego, a los deseos y a los miedos, entonces el momento de la transición será confuso y angustiante. Pero si hemos cultivado la sabiduría y el desapego, podremos reconocer que todas las imágenes que aparecen en el bardo no son más que el juego de nuestra propia mente. La ilusión de la muerte es la última gran prueba. Aquellos que logran ver más allá de las apariencias pueden liberarse del ciclo del renacimiento y alcanzar la trascendencia. Aquellos que no lo logran, siguen atrapados en el flujo de la existencia, renaciendo en nuevos mundos que reflejan las tendencias y emociones que han acumulado. Por eso, las enseñanzas del bardo no solo nos hablan de la muerte, sino de la vida misma. Nos recuerdan que nuestra realidad cotidiana también es una proyección de nuestra mente, una ilusión que cambia y se moldea según nuestros pensamientos y emociones. Comprender esto no solo nos prepara para morir con conciencia, sino para vivir con mayor libertad. Porque la muerte no es el fin, sino el gran despertar. Y quien entienda esto en vida, no temerá lo que viene después. En el instante de la muerte, cuando la conciencia se desprende del cuerpo, surge una oportunidad única: el encuentro con la luz clara, la manifestación más pura de la realidad última. Según las enseñanzas tibetanas, este es el momento en el que el alma puede alcanzar la liberación definitiva y escapar del ciclo del renacimiento. Pero esta oportunidad es fugaz. Para la mayoría de los seres, la luz clara aparece solo por un instante antes de que la mente, aún aferrada a sus hábitos y miedos, la deje pasar. Aquellos que han entrenado su conciencia a lo largo de la vida, aquellos que han cultivado la claridad interior, pueden reconocer esta luz y fundirse con ella, alcanzando lo que en el budismo se conoce como iluminación. Pero para quienes han vivido con la mente dispersa, atada a deseos y temores, la luz clara resulta desconocida, incluso aterradora. Y así, se desvanecen en la confusión del bardo, atrapados nuevamente en el flujo del samsara. ¿Qué es realmente esta luz clara? No es una luz física, no es algo que se vea con los ojos del cuerpo. Es la esencia misma de la conciencia, la naturaleza primordial de todo lo que existe. En términos espirituales, es el vacío luminoso, el estado puro del ser, más allá del pensamiento y la identidad. Es la verdad desnuda de la existencia, libre de ilusiones y proyecciones. Pero, ¿por qué no todos la reconocen? Porque la mente humana está condicionada a buscar formas, a aferrarse a la dualidad, a identificar la existencia a través de conceptos y experiencias. Cuando la luz clara se manifiesta, no ofrece ninguna de esas referencias. Es infinita, inmutable, indescriptible. Para un ser despierto, es el regreso al hogar. Para una mente aferrada al ego, es la disolución de todo lo conocido. Es por eso que las tradiciones espirituales insisten en la preparación para la muerte. No se trata solo de aprender a morir,
sino de aprender a reconocer la verdadera naturaleza de la realidad antes de que llegue ese momento. La práctica de la meditación, el cultivo de la atención plena, la capacidad de soltar las ataduras del ego, todo esto nos prepara para el instante en que la luz clara se revele ante nosotros. Para aquellos que no logran reconocerla en el primer momento del bardo, aún existe una segunda oportunidad. Durante los días siguientes a la muerte, la luz clara se presentará de nuevo en formas más accesibles, en visiones de deidades pacíficas y coléricas, en símbolos y manifestaciones de la mente. Si en vida hemos comprendido que estas son expresiones de nuestra propia conciencia, podremos usarlas como una vía para alcanzar la liberación. Pero si el miedo y la confusión nos dominan, el alma se verá arrastrada por el flujo de sus propias proyecciones, llevándonos hacia un nuevo renacimiento. La luz clara es la clave, la puerta que separa la ignorancia de la iluminación. La gran pregunta es, ¿estaremos preparados para reconocerla cuando llegue el momento? Porque el secreto es este, la luz clara no está solo en la muerte. Está aquí, ahora, en cada instante, en cada respiración, esperando a ser vista. Solo tenemos que aprender a mirar. Cuando la conciencia atraviesa el bardo y no logra reconocer la luz clara, el viaje no termina. Se despliega otro proceso, uno que ha sido guiado por las acciones, pensamientos y emociones acumuladas a lo largo de la vida, el renacimiento. Según las enseñanzas espirituales, especialmente dentro del budismo tibetano, el destino del alma después de la muerte no es aleatorio. No es una cuestión de azar ni de castigo divino, sino el resultado directo de las energías que el ser ha generado en su existencia. Esto es lo que se conoce como karma, la ley natural de causa y efecto que gobierna la realidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción deja una huella en la conciencia. No se trata de un juicio externo, sino de una resonancia interna. Si hemos cultivado la compasión, la generosidad y la sabiduría, esas cualidades influirán en el camino que sigue nuestra conciencia después de la muerte. Si hemos sembrado miedo, apego y odio, esas energías se reflejarán en lo que experimentamos en el bardo. En este estado intermedio, la conciencia es extremadamente maleable. Privada de la estabilidad del cuerpo físico, es arrastrada por sus propias tendencias kármicas. Se dice que, en el bardo del renacimiento, el alma busca instintivamente un nuevo cuerpo, un nuevo entorno que refleje sus inclinaciones más profundas. Aquellos que han cultivado una mente serena y clara pueden elegir conscientemente su próximo nacimiento o incluso liberarse por completo del ciclo del samsara. Pero para la mayoría, el renacimiento es impulsado por la inercia del karma, como una corriente de agua que fluye en la dirección que ha sido moldeada por su propio cauce. En esta fase del viaje, la conciencia experimenta visiones y señales que la guían hacia su próxima vida. Se dice que puede ver a sus futuros padres, sentir una atracción instintiva hacia ellos y ser arrastrada por el deseo de regresar a la existencia material. En este punto, el alma atraviesa el último umbral, dejando atrás el estado intermedio y entrando nuevamente en el mundo físico. Pero el karma no solo influye en el destino del renacimiento, también moldea las circunstancias de la nueva vida. Las condiciones en las que nacemos, las oportunidades y desafíos que encontramos, incluso nuestras inclinaciones naturales, todo es un reflejo de las energías que hemos cultivado en el pasado. No se trata de un castigo ni de una recompensa, sino de una continuidad natural del flujo de la conciencia. Esta comprensión nos lleva a una verdad fundamental. La vida que estamos viviendo ahora es el resultado de nuestro pasado, pero el futuro aún está en nuestras manos. No somos víctimas del destino, sino creadores de nuestro camino. Cada acción, cada pensamiento, cada intención está construyendo el paisaje de nuestra existencia futura. Si entendemos esto, la muerte deja de ser un misterio aterrador. Se convierte en un proceso natural dentro del gran viaje del alma. Un viaje que no termina con la muerte del cuerpo, sino que sigue adelante, guiado por las huellas que hemos dejado en nuestra conciencia. Por eso, la preparación para la muerte no empieza en el lecho de agonía. Comienza aquí y ahora, en cada elección que hacemos, en cada semilla que sembramos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando llegue el momento de cruzar el umbral, no habrá dioses que decidan nuestro destino. Seremos nosotros mismos, enfrentando el reflejo de todo lo que hemos sido. Si la muerte es un umbral y el bardo es un reflejo de nuestra propia mente,
entonces la verdadera preparación para la transición no ocurre en el momento de la muerte, sino en cada día de nuestra vida. No se trata solo de esperar el instante final con resignación, sino de cultivar una conciencia clara que nos permita cruzar ese umbral con serenidad y lucidez. Las enseñanzas espirituales insisten en que morir bien es vivir bien. Si vivimos atrapados en el miedo, el apego y la ignorancia, entonces el momento de la muerte será confuso, un torbellino de pensamientos descontrolados que nos arrastrará sin dirección. Pero si hemos dedicado nuestra vida a la comprensión, la meditación y el desapego, la muerte será solo otro paso en el camino de nuestra evolución espiritual. Existen prácticas concretas que pueden ayudarnos a prepararnos para este momento con sabiduría y ecuanimidad. La meditación sobre la impermanencia. La muerte no es un enemigo ni una tragedia, sino una realidad innegable de la existencia. Reflexionar sobre la impermanencia nos ayuda a soltar el apego y a vivir con mayor plenitud. Cuando comprendemos que todo es transitorio, aprendemos a valorar el presente sin aferrarnos a lo que inevitablemente cambiará. La práctica de la presencia y la conciencia plena. En el bardo, la mente se vuelve inestable, vulnerable a sus propios miedos y deseos. Si en vida cultivamos la capacidad de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, podremos mantener la claridad en el momento de la muerte. La conciencia plena nos ayuda a darnos cuenta de que no somos nuestras emociones ni nuestras proyecciones, sino la presencia que las observa. El entrenamiento en el desapego. La muerte es, en esencia, un acto de soltar. Soltar el cuerpo, las identidades, los deseos, todo lo que creíamos ser. Si aprendemos a desapegarnos en vida, de las posesiones, de las expectativas, de las emociones destructivas, llegaremos al momento final con una mente ligera, sin cargas innecesarias. La práctica del amor y la compasión. Se dice que, en el bardo, lo que nos sostiene no es la riqueza que acumulamos ni los logros que alcanzamos, sino el amor que cultivamos. La compasión y la generosidad crean una energía que nos guía hacia estados más elevados de conciencia. Practicar la bondad y el altruismo no solo mejora esta vida, sino que prepara el alma para una transición armoniosa. El reconocimiento de la luz clara en la vida cotidiana. La luz clara, ese instante en el que la conciencia se encuentra con su esencia más pura después de la muerte, no es algo que solo ocurre en el bardo. Está aquí, ahora, en cada momento de silencio, en cada instante de profunda conexión con la existencia. Si aprendemos a reconocerla en la meditación, en la contemplación, en la entrega absoluta al presente, podremos reconocerla también cuando llegue el momento de cruzar el umbral. Pero más allá de cualquier técnica, la preparación más profunda para la muerte es vivir con autenticidad y plenitud. No se trata de huir del mundo ni de negar la vida, sino de aprender a habitarla con conciencia, con gratitud, con una mente serena y un corazón despierto. Cuando entendemos esto, la muerte deja de ser un evento trágico y se convierte en una transición natural. Un paso más en el vasto viaje de la conciencia. Y entonces, cuando llegue ese momento, no habrá miedo, solo un profundo reconocimiento. No somos el cuerpo, no somos la mente, somos la conciencia eterna que continúa su camino. La muerte es un misterio que ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Las enseñanzas del libro tibetano de los muertos, así como otras tradiciones espirituales, ofrecen una visión profunda sobre la transición del alma, pero no representan una verdad absoluta. Cada persona es libre de explorar, reflexionar y encontrar su propio entendimiento sobre lo que ocurre más allá de la vida. Si este contenido resonó contigo y te ayudó a ver la muerte desde una nueva perspectiva, considera suscribirte al canal. Aquí exploramos temas de espiritualidad, conciencia y el misterio de la existencia con profundidad y respeto. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos y comparte este conocimiento con quienes sientas que pueden necesitarlo. Porque la verdadera preparación para la muerte es aprender a vivir con conciencia.